get no rest. No, no, I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no, this ain't easy, darling, 'cause the devil's on my Bueno amigos, trail. hoy toca hablar sobre intercomunicadores. Hoy vamos a aclarar algunos aspectos relativos a los intercomunicadores en esta evolución histórico-cronológica. Vamos a trabajarlo de forma cronológica en la medida de las posibilidades. Y vamos a hacer un repaso. O sea, no esperemos que haga un vídeo en profundidad, porque entonces tengo que hacer un vídeo de 2 horas. Por lo tanto, para evitar los vídeos de 2 horas, vamos a hacer un breve repaso y quien quiera algo, pues se puede informar sobre los datos que damos en el vídeo, ¿no? Importante, la situación actual para la plena legalización del uso de los intercomunicadores en nuestros cascos va a depender mucho del texto definitivo que salga desde el Senado de nuevo al Congreso de los Diputados. Actualmente está en el Senado, por lo tanto, está autorizado sin ningún tipo de duda el uso de intercomunicadores en nuestros cascos. Actualmente no. ¿A qué fecha estamos? Bueno, pues os voy a decir a qué fecha estamos. Estamos a 25 de octubre del año 2021. ¿Estará en un futuro? Es posible, existen muchísimas posibilidades. Voy a explicaros el recorrido histórico de esta lucha y de este trabajo. Mirad, en 1996, por ejemplo, el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación del 1400, en aquel entonces era el 1392. El Reglamento General de Circulación era el 1392, decía lo siguiente, yo lo leo. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores, receptores o reproductores de sonido. Cascos o auriculares, aparatos reproductores o receptores de sonidos. Eso era 1996. Como las denuncias por este tema se podían recurrir y salían adelante y prosperaban los recursos, pues en el año 2003, en la redacción del proyecto, quedaba de forma diferente. En el 1428 del año 2003, la redacción del Reglamento General de Circulación quedaba de forma diferente. ¿Y cómo quedaba? Pues os voy a leer lo que habla de instrumentos similares, ¿vale? Vamos a ver dónde he puesto la tarjeta. Aquí dice, artículo 18 segundo, queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante, etcétera, 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 y luego pone punto y aparte, se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo tenga lugar tal, y dice coma, sin emplear las manos, sin usar cascos o auriculares o instrumentos similares. Esta situación de los instrumentos similares es lo que realmente nos complicó la vida en el escenario, porque si bien teníamos una puerta abierta a los recursos en el año 1996, por ejemplo, con ese 1392, cuando entra en vigor el 1428.03, desaparece esa posibilidad, ¿vale? En el año 2003. Bien, ¿qué es lo que pasa? Vista la situación y visto que es una perogrullada, pues en el año, y que un día explicaré en profundidad por qué es una perogrullada, porque es una tontería, ¿no? En el año 2010 emite un informe desde otra asociación en la que estaba, que era el informe de IDF 309-2010, y además lo remito a la Dirección General de Tráfico, pues pidiendo el auxilio para la legalización y la armonización en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial las posibilidades de que se introduzca la posibilidad de uso de intercomunicadores. En el año 2011 se produce una reunión que un día explicaré en profundidad con Ramón Ledesma. En aquel momento Ramón Ledesma era el director de normativa y recursos, el subdirector de normativa y recursos de la Dirección General de Tráfico. En aquel entonces también estaba Pere Navarro al frente de la Dirección General de Tráfico. En ese momento a Ramón Ledesma, a ver si lo tengo por aquí, además de que ya tenía en su mano el documento, el IDF 309-2010, ese informe que explicaba todas estas posibilidades de necesidad de uso,
para el tema de comunicación con el pasajero, para el tema de interactuar con el GPS, etcétera, etcétera, y los beneficios en seguridad vial que tenía el uso de los intercomunicadores, pues lo entiende perfectamente y encontramos el aval de la Dirección General de Tráfico para la reforma de la Ley de Seguridad Vial y dar espacio a la posible regulación en el Reglamento General de Circulación. En esa reunión del 20 de julio del 2011, que podéis consultar todos si queréis, por ejemplo, hay artículos en el Diario de Córdoba, en el Periódico de Extremadura, en el Periódico de Aragón, o sea, lo tenéis en diferentes medios de comunicación, vais buscando y podéis encontrar los resultados de esa reunión. Pues bueno, con Ramón Ledesma lo que se habló fue de la cobertura legal de zonas avanzadas de motos, se habló de la circulación por el arcén a una velocidad máxima de 30 km/h, de la reforma de la marca vial del 168C, de la legalización de uso de intercomunicadores y pasar a y legalizar los cascos certificados, que para nosotros era importante que los cascos certificados en materia de seguridad desaparecieran, que son los de la UNE 26.000 y pico, y que se quedaran los de el reglamento 22. Las chichoneras. Bueno, pues seguimos avanzando. En el año 2015 creamos, bueno, en el año 2010, luego os hablo de las sentencias, mejor luego os hablo de las sentencias. En el año 2015 creamos Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, una organización de ciudadanos motoristas libre y que no pueda ser chantajeada ni por la Dirección General de Tráfico ni por ninguna otra administración pública. Y en ese momento también nos encontramos con la reforma del Real Decreto Legislativo 6/2015 de la Ley de Seguridad Vial. Pasamos de ese Real Decreto Legislativo 339/90 que tenía cerradas las puertas al uso de intercomunicadores en los cascos a este otro Real Decreto Legislativo 6/2015 que abre las puertas al uso de intercomunicadores en los cascos. No sé. Bien, y en la Ley de Seguridad Vial, en la nueva Ley de Seguridad Vial, en el Real Decreto Legislativo 6/2015, en el artículo 13, nos dice lo siguiente, nos dice: queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco o de audio auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente en la conducción, excepto durante la realización de pruebas de actitud en circuito abierto, etc. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil o elementos similares. Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones que tengan encomendadas. Luego dice: reglamentariamente se podrá establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se consideran que disminuyen la atención a la conducción conforme se produzcan los avances en la tecnología. De la tecnología. Esto es un apartado importante porque esto abre la puerta en el año 2015 a que se puedan legalizar el uso de intercomunicadores sin necesidad de interpretar en exceso la ley o buscar la letra pequeña de la ley. ¿Qué problemas nos deja el escenario? Una vez aprobado el Real Decreto Legislativo 6/2015, el escenario nos plantea dos problemas fundamentales. El primer problema es no está reglamentado. No entra dentro del Reglamento General de Circulación, o sea, no se reforma el Reglamento General de Circulación, pese a los acuerdos establecidos en el 2011 con la Dirección General de Tráfico y el impulso que debería de haber dado a estas reformas. Pues bueno, pues no se establece esa conexión de la Ley de Seguridad Vial con el Reglamento General de Circulación para que el Reglamento General de Circulación abriera la puerta al uso. Algo que era muy sencillo de hacer, porque sabéis que el proceso de cambiar un reglamento general que desarrolla una ley es mucho más fácil que cambiar la propia ley. Bien, fácil y rápido. Y además tenemos otro problema, que es el propio reglamento de homologación de cascos, que es el reglamento 22 en su reforma quinta, que ahí, pues bueno, pues en esos acuerdos del 58 pues no se llega a un buen compromiso con la posibilidad de instalar esos elementos en el casco. Bien. Bueno, esta situación, los puntos 6.3 y 6.6 del reglamento 22 son muy comprometidos porque podemos afectar a la homologación del casco. Bien, ¿cómo podemos afectar a la homologación del casco? Teníamos otro problema: homologación del casco y posible quebranto
de la homologación del casco. Ante esto, pues, ¿qué es lo que sucede? En el año 2021, pese a que era mucho más fácil trabajar con la reforma del Reglamento General de Circulación que con la reforma de la Ley de Seguridad Vial, pues en el año 2021, concretamente en marzo, el 17 de marzo del 2021, se establece un proyecto ley, que es el famoso 121.450, ¿no? Ese proyecto ley se empieza a debatir en el Congreso de los Diputados y hasta que llega a su aprobación final para pasarlo al Senado. Esto se produce el 30 de septiembre del 2021, de este año. Y ese proyecto ley ya definitivo que sale de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados cae en manos de nuestros senadores. Y nuestros senadores abren un expediente que es el 621.431, y en ese expediente, que como consecuencia de la presentación del 15 de octubre del 2021, pues empiezan otros plazos. Y esos otros plazos son que la fecha límite de tramitación será el 15 de diciembre del 2021. Fecha límite de tramitación. Mucha gente y muchos medios de comunicación, pues resulta que se hicieron eco de que todo esto estaba aprobado porque habían leído la reforma que se había propuesto desde el Congreso de los Diputados y se había canalizado al Senado, publicado en el boletín oficial de las Cortes Generales del Senado el 15 de octubre del 2021. Bien, ¿qué es lo que sucede? El artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial está propuesto el cambio en el sentido de que se establezca un párrafo que dice: no se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores con fines de comunicación o navegación, no para escuchar música, siempre que no afecten a la seguridad de la conducción. Bien, hay dos aspectos que aclarar. Certificación u homologación, perfecto, está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque os está hablando del Reglamento 22 y del impedimento que teníamos en el Reglamento 22. Y ahora os explicaré por qué está muy bien hecho. Y luego la otra parte nos está hablando de siempre que no afecten a la seguridad en la conducción. Bueno, pues si tú no te saltas un semáforo en rojo y no le dices a la gente me he saltado el semáforo en rojo porque me he distraído en una conversación, pues no ha afectado a la seguridad de la conducción. Hay que aclarar que está afectando a la seguridad de la conducción, por lo tanto tiene que haber una infracción previa para aclarar que ese dispositivo está afectando a la conducción. No hay nada más, no le demos más vueltas ni nos empecemos a inventar que si la gente interpretará o dirá o Rita la cantadora, porque eso es una tontería, y eso lo he estado escuchando y lo he estado leyendo reiteradas veces y para nada. A mí lo que me parece mal es que nos estén enredando con una reforma en una ley cuando en menos de un mes y pico podía estar resuelto en un reglamento desde el año 2011 sin ningún tipo de problema. Esa parte, la dispositiva relativa a la circulación, la dispositiva relativa a la homologación, ahora os la cuento porque es otro problema que teníamos y que queda resuelto ahora, este año, en el 2021, ha quedado resuelto con una aclaración plena de resolución para el 2023, ¿vale? Visto esto, ¿por qué nos está hablando de certificación u homologación? Porque si tenemos un dispositivo integrado en el casco que ha sido homologado con ese dispositivo ya, pues tenemos un casco homologado con ese dispositivo, homologación. Pero si tenemos un dispositivo que hay que traerlo de fuera, pegárselo aquí al casco, aquí o en cualquier otro lado, entonces estamos hablando de certificación. ¿Quién certificará? No certificará el fabricante, que eso es un problema que teníamos, como dice un amigo mío, esa frase lapidaria que establecía el Reglamento 22 en su reforma sexta. Os he hablado de la 5, pero es que ya tenemos en marcha la reforma sexta desde enero del 2021, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ya con esa reforma sexta había una frase que era terrorífica
y que, gracias a Dios, el grupo que está desarrollando estos acuerdos del 58, pues ha rectificado y ha modificado para que podamos incorporar esos dispositivos de comunicación en nuestros cascos y no alteremos la homologación del casco, siempre que el dispositivo venga certificado por el fabricante del propio dispositivo como que lo podemos poner en el casco. Por lo tanto, dejémonos de tonterías con que sí certificados u homologados. El texto que hay ahora mismo en el Senado pendiente de aprobación y hasta el 15 de diciembre tienen de tiempo, es bueno, ¿vale? Y luego la interpretación que puede hacer el agente puede basarse en la comisión de una infracción que se acredite como pérdida de atención o que afecte a la seguridad vial. Por ejemplo, que se te ponga el semáforo en verde y tú sigas en babia con tu conversación y no avances. Pero, oiga, que usted no puede obstruir el tráfico. Que no, es que estaba hablando por teléfono, pues no puede hacerlo, ¿vale? Bien, aclarado esto, tenemos que hacer mención especial a las sentencias. Ha habido una serie de sentencias polémicas, ¿no? Ha habido 3 sentencias concretamente. Bueno, está la del contencioso administrativo de Zaragoza, que era la... ¿Qué sentencia era? La 542 del año 2009, había otra sentencia por medio que no me acuerdo, y había una del contencioso de Madrid del año 2020 que era la 300/2020. Bien, estas 3 sentencias son interpretaciones judiciales a que el texto debería de estar bien definido en la ley para que la sanción prosperara. Y estamos hablando de contenciosos administrativos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por sí solas crean jurisprudencia? No, no crean jurisprudencia. ¿Que sí puede ser una tendencia judicial y que podamos seguir luchando contra ese tipo de interpretación de norma? Sí, pero la norma está más o menos clara. Desde que se introduce o instrumentos similares, pues entonces no podíamos hacer nada porque tenemos un problema añadido. Pese a las interpretaciones judiciales, que bueno, que te tienes que gastar tu pasta, llegar al contencioso y quien quiera llegar y pueda ganar, pues que gane, otros han perdido, ¿vale? Pero ahora la norma quedará mucho más clara y mucho mejor definida. Todo esto es una lucha desde hace muchos años. Mi juicio crítico va en la línea de, después de tantos años de lucha, porque se entienda que es mucho mejor, en vez de prohibir el todo por prohibir, trabajar sobre la formación de los conductores. La formación de los conductores en lo relativo a la atención, a esa atención selectiva, dividida y sostenida que es tan importante para poder trabajar durante la conducción de una forma segura, ¿vale? A esa distribución de la atención, a segregar la información, esos estímulos que tenemos, este no me interesa, este tampoco, este es importante, me quedo con este. ¿Cuántos de vosotros vais conduciendo en el coche, por ejemplo, lleváis una conversación y de golpe hay algo que os llama la atención y os olvidáis de la conversación y os centráis en lo que estáis viendo? La conversación por sí sola, si sabemos conducir, si sabemos adaptarnos al escenario e interpretar debidamente la información y capturar los estímulos necesarios para hacerlo con seguridad, para conducir con seguridad, no es el hablar no es peligroso. ¿Que puede distraerte? Sí, lo que es peligroso es distraerte, no hablar. Tienes que ser capaz, fijaros, en la Guardia Civil de Tráfico a mí me sorprendía, ¿no? Porque nosotros sin ninguna formación de ningún tipo, resulta que a mí me ponían en un coche de radar y me decían, tienes que atender las transmisiones, atender al vehículo que te ha pasado, atender al radar, ¿vale? Y si hace falta llamar por teléfono. Lo podía hacer todo, conduciendo. Y un ciudadano normal, nada. Y la formación era la misma. Porque no os penséis que nosotros hacemos cursos en la agrupación de tráfico civil de conducción evasiva y de no sé qué tal, en Rita la Cantadora. Y 333, ¿vale? Son bobadas, igual que eso que decían hace años, no, es que los coches de la Guardia Civil están trucados, otra bobada igual, ¿vale? Es verdad que hace muchos años hubo un Citroën 2 caballos con 2 motores y que no se comercializaba y se le daba a la Guardia Civil y no iba ni para atrás ese coche. Bueno, total, y era un desastre. Bueno, total, que estoy hablando de los años 70 y no tiene nada que ver con esto. En definitiva, muchas veces intentamos prohibir el todo por prohibir y lo importante es dejar de prohibir y dar formación e información a los ciudadanos. 1.
2. El texto está en el Senado y hasta el 15 de diciembre tienen tiempo para seguir debatiendo, para seguir trabajando sobre ese expediente 621-431, que viene del otro expediente que os he dicho antes, que era que en el Congreso de los Diputados, que era el 121/000050. La situación actual es que no se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas o ciclomotores con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad de la conducción. Eso es como está actualmente el texto. Veamos cómo queda, tengamos un poco de paciencia y más adelante lo explicaremos un poquito mejor. Hoy por hoy y en la actualidad, hacer uso de ese tipo de dispositivos sigue siendo ilegal. En lo relativo a la homologación, bueno, pues en el año 2021, o sea, este año, en enero del 2021, ya está en marcha la enmienda 6 del Reglamento 22. Y esto nos va a permitir, en mayo del 2022, vamos a tener ya la posibilidad de instalar esos dispositivos en el casco, seguramente, de instalar esos dispositivos en el casco sin quebrantar la homologación y sin entrar en la polémica de que si hemos roto la homologación del casco o no hemos roto la homologación del casco. ¿Por qué? Porque esa frase lapidaria, ese concepto peligroso, ese punto 73135 del Reglamento 22 en su reforma sexta se va a adaptar a esa posibilidad. Señores, tenemos trabajo todavía, tenemos trabajo importante. Esto no es una lucha del año 2020 y de ahora de la DGT, ni de nada. Esto es una lucha que viene desde muy atrás y lo tenéis en prensa. Entrar, buscar Ramón Ledesma, podéis poner Toribio, Intercomunicadores, Ramón Ledesma y os saldrá. Seguimos trabajando. Un poquito de paciencia, que ya nos queda menos para que sean legales. Acordaros, el 13 de junio del 2021 nos movilizamos más de 20.000 motoristas, también de los 19 puntos, pidiendo que definitivamente fueran legales los intercomunicadores. Todo al final, las sentencias de los jueces, el movimiento social, las reuniones con la DGT, todo al final impulsa un cambio hacia la mejora y la adaptación a la tecnología. Gracias, chicos, seguimos trabajando. Y espero haber aclarado las cosas, no sé si he sido capaz, pero actualmente no hay nada aprobado todavía, tenemos que esperar un poquito. I've been running so long that my feet don't work no more. Oh yeah. I've been running so long that my feet don't work no more.